Adriana Eisenberg fue una actriz que marcó a varias generaciones de espectadores argentinos. Nacida en Buenos Aires, creció rodeada de un ambiente cultural en plena efervescencia y encontró desde muy joven en el teatro una forma de expresión que iba más allá de los límites del escenario. Con el paso de los años, se convirtió en una presencia reconocida y respetada tanto en la pantalla grande como en la televisión, pero siempre mantuvo un lazo profundo con las tablas, ese espacio íntimo donde, como solía decir, podía respirar la vida misma. Su carrera no fue un camino de luces inmediatas, ni de éxitos rimbombantes. Eisenberg se forjó a pulso, atravesando largas etapas de lucha y perseverancia. En un medio donde la popularidad suele ser efímera y los nombres se olvidan con rapidez, ella logró consolidar una identidad artística sólida. Lo hizo sin grandes escándalos ni estrategias mediáticas, sino a través de la constancia, el talento y un compromiso férreo con cada proyecto. Ese recorrido, lento pero firme, le permitió convertirse en una figura respetada por colegas y críticos. En los últimos años de su vida, Adriana atravesaba una etapa de madurez personal y profesional. Aunque los años habían reducido el ritmo de sus participaciones, seguía activa en proyectos culturales, lecturas de guiones y charlas sobre teatro. Su casa se transformó en un punto de encuentro para jóvenes actores que buscaban en ella una maestra y una guía. Muchos recuerdan aquellas reuniones donde, con una taza de té en la mano, compartía anécdotas de rodaje y consejos sobre la disciplina del oficio. La actuación no se trata de brillar, decía. Se trata de contar una verdad, aunque esa verdad sea dolorosa. La vitalidad que transmitía era aún más impresionante si se considera que enfrentaba problemas de salud que, poco a poco, fueron mermando sus energías. Sin embargo, nunca se rindió al desaliento. Seguía asistiendo a funciones, apoyando a colegas, escribiendo reflexiones breves en cuadernos personales. Le gustaba anotar pensamientos sueltos que después compartía con amigos. Frases sobre la fugacidad de la vida, la importancia de la gratitud o el poder sanador de la música y la palabra. Esa mezcla de fragilidad física y fortaleza espiritual la convirtió en una presencia aún más entrañable. No se quejaba, no buscaba compasión. Más bien, transmitía la idea de que el tiempo que quedaba debía aprovecharse para amar, agradecer y recordar. No hay que temerle a la vejez, comentaba en una entrevista de hace algunos años. Hay que temerle a vivir sin sentido. En esa sentencia se resumía una filosofía de vida que aplicó hasta sus últimos días. Su ocaso, lejos de ser oscuro, estuvo iluminado por la calidez de quienes la rodeaban. Su familia, siempre presente, le devolvía con ternura el mismo cuidado que ella les había entregado. Amigos del medio artístico la visitaban para acompañarla, y muchos relatan que, aún en los momentos de mayor debilidad, Adriana era la que terminaba animando la reunión, sacando una sonrisa con alguna ocurrencia o relatando un recuerdo divertido. El final de su vida no llegó con estridencias ni con un retiro oficial del mundo artístico. No hubo grandes titulares que anunciaran su adiós inminente. Fue una despedida discreta, como había sido su manera de vivir, silenciosa, modesta y profundamente humana. Sus últimos meses transcurrieron en una atmósfera de calma, entre conversaciones íntimas, gestos de gratitud hacia sus seres queridos y la certeza íntima de haber dejado una huella imborrable en la cultura argentina. Es imposible separar el ocaso de su vida de la obra que dejó detrás. Cada personaje interpretado, cada frase dicha sobre el escenario o frente a una cámara, resuena hoy con un significado especial. En ellos está la esencia de una mujer que entendió el arte como resistencia y como celebración. Para Adriana, la actuación nunca fue solo trabajo. Era un modo de honrar la vida, incluso en sus momentos más frágiles. Ese primer tramo hacia su despedida estuvo marcado, entonces, por la serenidad. Una serenidad que no era resignación, sino aceptación madura del ciclo de la existencia. En lugar de aferrarse con miedo, eligió mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con dignidad.
Esa actitud se convirtió en la clave para comprender el final de su vida, no como una derrota, sino como la culminación natural de un camino bien recorrido. Nos situamos en el escenario íntimo de Adriana Eisenberg durante sus últimos días, una artista que, a pesar del paso del tiempo y de las limitaciones físicas, continuaba irradiando pasión por el arte y cariño por las personas que formaban parte de su mundo. Su ocaso no fue silencioso por olvido, sino por elección. Prefirió dejar que fueran sus gestos, sus palabras y sus recuerdos los que hablaran en su lugar. Las semanas previas al fallecimiento de Adriana Eisenberg estuvieron cargadas de momentos íntimos, charlas profundas y un cúmulo de emociones que marcaron a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarla. Aunque su salud se encontraba debilitada, la actriz conservaba la lucidez, el humor y la capacidad de reflexionar con serenidad sobre la vida, el arte y la inevitable llegada de la muerte. Para quienes la visitaban, cada encuentro se transformaba en una especie de despedida anticipada, aunque ella misma se encargara de restarle dramatismo con frases cargadas de optimismo. En su casa, las visitas se sucedían con discreción. No eran largas reuniones ni encuentros bulliciosos, sino espacios de recogimiento donde el tiempo parecía detenerse. Los más cercanos cuentan que Adriana prefería hablar de recuerdos alegres, de anécdotas de rodajes, de viajes con compañeros de elenco o de los pequeños detalles que habían dado color a su vida cotidiana. Con voz suave y un brillo particular en los ojos, repetía una idea que dejó grabada en la memoria de muchos. He vivido lo suficiente como para estar agradecida. No me falta nada, salvo tiempo. Esta frase, sencilla pero contundente, fue recogida por varios de sus colegas en entrevistas posteriores a su partida. Para algunos era un testamento emocional, para otros, una señal de la paz interior con la que enfrentaba sus últimos días. Eisenberg no renegaba de lo que había perdido con el paso de los años. Reconocía que la juventud y la fuerza física se habían ido, pero también resaltaba que la madurez le había dado algo más valioso: la capacidad de aceptar y agradecer. En esas charlas también surgían reflexiones sobre la soledad, un tema que la acompañó en distintas etapas de su vida. Lejos de describirla como un peso, la actriz la interpretaba como un refugio, un espacio donde podía reencontrarse consigo misma. La soledad no es ausencia, es presencia de uno mismo, decía con convicción. Esta visión, cargada de filosofía y experiencia, sorprendía a los más jóvenes, quienes la escuchaban con atención y se llevaban consigo un aprendizaje vital. Las confesiones de Adriana no se limitaban a pensamientos abstractos. También recordaba episodios dolorosos, como pérdidas familiares, decepciones amorosas o etapas laborales difíciles. Sin embargo, siempre encontraba un ángulo positivo, una lección que extraer. Relataba, por ejemplo, que en los momentos en que sintió que las puertas del cine se le cerraban, el teatro independiente se convirtió en su salvación, un espacio donde podía reinventarse y seguir creando. Aquella resiliencia, convertida en hábito, fue la que le permitió llegar a sus últimos días con una sonrisa serena. En las sobremesas con amigos, solía repetir que la memoria era el gran tesoro de los actores. Decía que un intérprete no trabaja solo con el cuerpo o la voz, sino con el cúmulo de vivencias que habitan en su interior. De ahí que le gustara tanto compartir anécdotas de rodajes. Cada escena, cada papel, cada compañero le había dejado una huella. Y en esas charlas, la memoria se convertía en presente, en un puente que la mantenía conectada con lo mejor de su historia. Una de las confesiones más íntimas que compartió con su círculo fue su miedo, no a morir, sino a ser olvidada. Reconocía que todo artista sueña con dejar una marca duradera. Sin embargo, rápidamente relativizaba ese temor. Si me recuerdan en una sola escena, en un solo gesto, ya habrá valido la pena, dijo en una ocasión. Esa humildad conmovió profundamente a quienes la escuchaban. No necesitaba estatuas ni homenajes monumentales. Le bastaba con permanecer en la memoria afectiva de su público y de quienes la amaron.
Otro tema recurrente en sus últimos diálogos era el agradecimiento. Se mostraba agradecida con su familia, con los amigos que nunca se alejaron y con los espectadores que la habían seguido durante décadas. El público me dio más de lo que yo le di a él, aseguraba, dejando claro que concebía su carrera como un intercambio generoso y no como una conquista personal. Esa actitud de gratitud constante, incluso en la fragilidad, fue lo que más sorprendió a los más cercanos. Adriana, en lugar de enfocarse en lo que perdía, prefería agradecer por lo vivido. Las confesiones íntimas que compartió en ese periodo final hoy adquieren un carácter casi profético. No eran frases ensayadas ni declaraciones públicas, eran palabras dichas en la intimidad, sin cámaras, sin prensa, sin buscar trascender. Sin embargo, la profundidad de sus reflexiones terminó trascendiendo igual, porque quienes la acompañaron se sintieron en la obligación moral de transmitirlas. En esas palabras está la esencia de una mujer que entendió la vida y la muerte como parte de un mismo viaje. De esta historia nos deja una imagen clara, la de una Adriana Eisenberg madura, serena, consciente del final cercano pero decidida a vivirlo con dignidad. Una mujer que convirtió sus últimos días en un espacio de enseñanza, no solo para su familia y amigos, sino también, indirectamente, para todo aquel que alguna vez la admiró en pantalla. Sus recuerdos y confesiones íntimas no son solo testimonio de una vida plena, sino también una invitación a mirar la existencia con gratitud, incluso cuando se aproxima la despedida. A diferencia de muchas figuras del espectáculo que buscan permanecer en el ojo público, incluso en sus últimos días, Adriana Eisenberg eligió la discreción. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas televisivas que anticiparan su partida. Prefirió resguardarse en el calor de su hogar, rodeada por un círculo íntimo de familiares y amigos, que la acompañaron en silencio, respetando su deseo de atravesar esa etapa de manera privada. Quienes estuvieron cerca recuerdan que su casa se convirtió en un refugio sereno, donde la cotidianeidad se mezclaba con una sensación de despedida inminente. No había dramatismo excesivo, sino gestos pequeños y profundos. Una sonrisa compartida, una caricia en la mano, un recuerdo contado entre lágrimas y risas. Eisenberg transmitía paz, y esa calma parecía contagiar a todos los que entraban en contacto con ella. Su familia, consciente de la fragilidad de la actriz, organizó un ambiente cuidado y lleno de afecto. Hicieron de cada día una oportunidad para celebrar su vida, cocinarle sus platos preferidos, leerle fragmentos de obras literarias que tanto le gustaban, o simplemente sentarse a su lado en silencio. «No necesito palabras, solo estar», decía en más de una ocasión, reafirmando la importancia de la presencia por encima de los discursos. Entre sus amigos más cercanos se encontraban actores y actrices con quienes había compartido décadas de trayectoria. Muchos de ellos la visitaron para agradecerle por los años de amistad y por el ejemplo de compromiso artístico que siempre representó. Algunos, incluso, llevaron anécdotas de viejas giras teatrales, arrancándole sonrisas que se mezclaban con lágrimas de emoción. Para ellos, Adriana no era solo una colega, sino una especie de hermana mayor. Alguien que había sabido escuchar, aconsejar y acompañar en los momentos difíciles. Uno de los instantes más conmovedores relatados por los presentes ocurrió en una tarde templada, cuando Adriana pidió escuchar música. Eligió un repertorio de tangos y boleros, géneros que habían acompañado su juventud y que evocaban momentos especiales de su vida. Mientras sonaban las melodías, tomó la mano de su hija y pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de todos. «Quédense con esto, con la música, con lo que da vida. Lo demás se va». Esa sentencia cargada de simbolismo fue interpretada como una síntesis de su filosofía. Aferrarse a lo esencial, a lo que verdaderamente alimenta el alma. El círculo íntimo coincidió en describir aquellos días como un tránsito lleno de amor. Aunque el dolor de la inminente despedida era inevitable, la actitud de Adriana suavizaba la carga emocional. Nunca se mostró abatida ni dejó que la tristeza se apoderara del ambiente.
Por el contrario, repetía que había que reír, recordar con cariño y agradecer. Su fortaleza sorprendía incluso a quienes la habían conocido de cerca durante décadas. Ese entorno reducido de confianza también permitió momentos de confesiones personales. Con voz pausada, compartía sus miedos más íntimos y sus deseos para el futuro de los suyos. No pedía homenajes ni reconocimientos, solo unidad familiar y respeto por su legado artístico. «Lo único que quiero es que me recuerden con alegría», dijo una noche mientras conversaba con sus nietos. Esa frase se convirtió en un faro para quienes hoy evocan su memoria. Los amigos que la acompañaron destacan que, a pesar de la fragilidad física, nunca perdió la chispa ni el sentido del humor. Entre medicamentos y cuidados, encontraba la manera de bromear, de reírse de sí misma, o de narrar con picardía algún episodio de la juventud. Esa capacidad de mantener la liviandad en medio de la adversidad fue, según ellos, una de las cualidades que más admiraban de ella. En ese círculo íntimo también se produjo un fenómeno especial. Las generaciones se cruzaban. Los más jóvenes escuchaban con fascinación los relatos de Adriana, mientras los mayores la acompañaban en un silencio respetuoso, conscientes de que cada palabra podía ser la última enseñanza. Fue, en cierto modo, una especie de escuela improvisada de vida, donde la actriz transmitió no solo recuerdos de su carrera, sino también valores universales: gratitud, resiliencia y amor por lo esencial. La despedida silenciosa de Adriana Eisenberg se aleja de los cánones tradicionales del mundo artístico, donde el ruido mediático suele opacar lo humano. Ella eligió lo contrario: refugiarse en la intimidad, valorar la presencia de los suyos y convertir cada instante en una oportunidad de encuentro genuino. Esa elección no solo habla de su personalidad reservada, sino también de la coherencia con la que vivió toda su vida. Quien fue discreta en los escenarios mediáticos, lo fue también en el umbral de su muerte. De esta historia nos muestra la imagen de una mujer rodeada de afecto, que enfrentó sus últimos días con una serenidad admirable. Una artista que supo transformar el dolor de la despedida en un acto de amor, y que dejó a su círculo íntimo un recuerdo imborrable, el de una despedida sin estridencias, pero llena de sentido. El momento final de Adriana Eisenberg quedó grabado en la memoria de su familia y amigos más cercanos como un instante de paz y al mismo tiempo de profunda trascendencia. Durante sus últimos días, la actriz había demostrado una serenidad sorprendente, pero fue en el instante preciso de su despedida, cuando pronunció unas frases que, con el tiempo, se convirtieron en una especie de legado espiritual. Quienes estaban presentes relatan que la habitación estaba en penumbras, con una luz suave entrando por la ventana y un murmullo de música de fondo. Adriana, recostada y con el cuerpo debilitado, mantenía la mirada tranquila. A su lado se encontraban sus hijos, algunos nietos y dos amigas de toda la vida. El ambiente era silencioso, cargado de emoción, como si todos comprendieran que la actriz estaba a punto de atravesar ese umbral misterioso que separa la vida de la muerte. En ese marco íntimo, Adriana alzó la voz con esfuerzo y dijo con nitidez: «Gracias por acompañarme. No tengan miedo, yo estoy en paz». Pocas palabras, pero cargadas de un simbolismo que aún hoy emociona a quienes las recuerdan. Esa última declaración no fue un lamento, ni un adiós desgarrador, sino una muestra de gratitud y de consuelo hacia quienes la rodeaban. El «gracias» inicial resumía toda una vida marcada por la humildad y la conciencia de que nada se logra en soledad. Para Adriana, su carrera, sus afectos y su propio recorrido vital fueron siempre resultado de un intercambio con otros, colegas, familiares, amigos, espectadores. Al agradecer en ese instante final, parecía reconocer a todos ellos, como si en su mente pasaran en un segundo los rostros de quienes habían compartido con ella alegrías, penas y escenarios. La segunda parte de su frase, «no tengan miedo», fue interpretada como un mensaje directo a los suyos,
pero también como una enseñanza universal. La muerte, tema que suele provocar angustia y rechazo, era para Adriana un tránsito natural. A lo largo de su vida ya lo había dicho en varias ocasiones. La muerte no es lo opuesto a la vida, es parte de ella. Ahora, en su propia despedida, reafirmaba esa idea con una calma admirable. Era como si, en lugar de necesitar consuelo, fuera ella la que consolaba a quienes lloraban a su alrededor. Finalmente, sus palabras «Yo estoy en paz» constituyeron el cierre perfecto de un ciclo. La actriz, que había enfrentado con valentía los desafíos de la vida y del arte, se marchaba sin cuentas pendientes, sin rencores, sin temores. Estaba en paz consigo misma, con su historia, con el mundo que dejaba atrás. Esa paz, transmitida con voz débil pero firme, impregnó la habitación y transformó el dolor en una especie de alivio. Los testimonios coinciden en que, después de pronunciar esas frases, Adriana permaneció en silencio unos minutos, tomando de la mano a su hija. Fue un silencio sereno, no incómodo, que permitió a todos procesar lo que acababan de escuchar. Luego, lentamente, su respiración se fue apagando hasta que finalmente partió, rodeada de amor y envuelta en la calma que ella misma había cultivado. Con el paso de los días, esas últimas palabras comenzaron a circular entre colegas, amigos y periodistas. Muchos de sus compañeros de la industria cultural las repitieron en entrevistas y homenajes, convencidos de que merecían trascender más allá del ámbito familiar. «Gracias, no tengan miedo, estoy en paz», se transformó en un epitafio oral, en un mensaje de esperanza que resumía no solo la despedida de Adriana, sino también su manera de concebir la vida. Para los actores jóvenes, esas frases se convirtieron en un recordatorio de la importancia de vivir con integridad, de agradecer en cada etapa y de aceptar el final sin temor. Para su familia, fueron un consuelo que todavía hoy los acompaña. Cuando la tristeza los invade, recuerdan que Adriana partió tranquila, sin sufrimiento, transmitiendo amor. Y para el público, ese mensaje representa una lección que trasciende lo artístico. La vida cobra sentido cuando se vive agradeciendo. Y la muerte se convierte en un paso natural cuando se llega a ella en paz. El legado de esas últimas palabras no radica solo en su literalidad, sino en lo que simbolizan. En tiempos donde la muerte suele vivirse con tabúes y silencios, Adriana Eisenberg se despidió con claridad y valentía. Mostró que, incluso en el momento más difícil, es posible transmitir serenidad y esperanza. Esa actitud, coherente con su vida entera, se convirtió en su mensaje final para el mundo. La paz interior es la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar. De esta historia nos enfrenta al instante más íntimo y trascendente. Las últimas palabras de una mujer que convirtió su despedida en un acto de gratitud y amor. Un gesto que permanecerá en la memoria de todos como una enseñanza imborrable, tan poderosa como cualquiera de los personajes que encarnó sobre un escenario o frente a una cámara. Tras la partida de Adriana Eisenberg, la comunidad artística argentina reaccionó con un profundo respeto y admiración. No se trató únicamente de lamentos por la pérdida de una actriz talentosa, sino de un reconocimiento sincero hacia una mujer que había dedicado su vida al arte con coherencia, humildad y una pasión inquebrantable. En cada homenaje, en cada nota periodística y en cada recuerdo compartido, emergió la misma idea. Adriana había sido una artista íntegra, alguien que nunca se dejó vencer por la superficialidad del espectáculo, y que siempre defendió la esencia del oficio actoral. En los teatros, se organizaron funciones especiales donde colegas dedicaron minutos de silencio en su honor. En las redes sociales, actores jóvenes y veteranos compartieron fotografías, anécdotas y mensajes cargados de emoción. Muchos coincidían en destacar no solo su talento, sino también su generosidad. Adriana era de las que abría puertas, tendía la mano y aconsejaba a quienes recién comenzaban. Su legado, por lo tanto, no se limita a la memoria de sus interpretaciones,
sino que vive en la huella personal que dejó en cada persona que se cruzó con ella. El público, por su parte, también encontró maneras de rendirle homenaje. Se organizaron ciclos de cine en los que se proyectaron sus películas más emblemáticas, y algunos canales de televisión recordaron sus trabajos en series y telenovelas. Los espectadores mayores evocaban con nostalgia la dulzura de sus papeles, mientras que los más jóvenes descubrieron en ella a una actriz de una profundidad sorprendente, capaz de transmitir emociones con una sola mirada. El legado de Adriana también se percibe en la forma en que enfrentó sus últimos días. Su serenidad, sus últimas palabras y su manera de aceptar la muerte como parte de la vida se transformaron en una enseñanza poderosa. Para muchos, ese ejemplo vale tanto como su obra artística. Nos mostró que se puede partir en paz, con gratitud y sin miedo, comentó una colega en un programa de radio. Esa frase sintetiza el impacto que tuvo su despedida. No fue solo la pérdida de una actriz, sino la confirmación de que se puede vivir y morir con dignidad. Las nuevas generaciones de intérpretes encuentran en Eisenberg una referencia. En escuelas de teatro, algunos profesores han comenzado a citar sus reflexiones como ejemplos de sabiduría escénica y vital. Sus pensamientos sobre la soledad, la gratitud y la importancia de la memoria se estudian ahora como parte de un legado intangible que va más allá de las tablas o las cámaras. En ese sentido, su vida y su muerte se entrelazan en una continuidad, el arte como forma de resistencia y la aceptación de la fragilidad como muestra de fortaleza. Para su familia, el legado tiene un carácter más íntimo. Ellos no solo conservan los recuerdos de su carrera, sino también las enseñanzas cotidianas que Adriana dejó en su hogar. La importancia de los detalles, la risa como medicina, la música como refugio y la gratitud como filosofía de vida. Esos principios, transmitidos de generación en generación, se convierten en una herencia invisible pero duradera, capaz de trascender mucho más allá de las fronteras del espectáculo. Resulta imposible hablar de su legado sin mencionar la coherencia que mantuvo a lo largo de toda su vida. Adriana Eisenberg nunca buscó el escándalo ni la notoriedad forzada. Se mantuvo fiel a sus convicciones, apostando siempre por el trabajo honesto y la verdad en la interpretación. Esa coherencia es, quizás, lo que más admiración despierta hoy, la certeza de que fue una mujer, que vivió de acuerdo con lo que creía, sin traicionar sus valores. En definitiva, Adriana Eisenberg dejó un legado múltiple, artístico, humano y espiritual. Artístico porque sus películas, obras y papeles televisivos siguen vivos y seguirán inspirando a quienes aman el arte de actuar. Humano, porque su generosidad, su capacidad de escucha y su apoyo a colegas marcaron una diferencia tangible en la vida de muchos. Y espiritual, porque sus últimas palabras y su manera de afrontar la despedida dejaron un mensaje eterno: vivir con gratitud y partir en paz. Hoy, cada vez que alguien pronuncia su nombre, no lo hace solo para recordar a una actriz, sino para evocar a una mujer que entendió la vida en su totalidad. Adriana Eisenberg no dejó un testamento material fastuoso, pero sí una herencia invaluable. La certeza de que lo importante no es cuánto se posee ni cuán alto se llega, sino cómo se vive, qué se transmite y qué huella se deja en los demás. Así, su despedida se convierte en una invitación para todos nosotros. Una invitación a agradecer más, a temer menos, a valorar la música, el arte y los instantes compartidos. En sus últimos momentos, Adriana nos regaló un mensaje que trasciende la frontera de la muerte y se convierte en un faro. La vida se honra en cada instante, incluso en el último.